¿Tienes alguno de esos recuerdos de la infancia que parecen extraños? Esas visiones del pasado que son tan fragmentadas y vagas que casi parece que tu cerebro no quiere que descorras el velo, que no quiere que lo recuerdes de verdad. Después de todo, la infancia es una época aterradora. Los adultos te guían por un mundo confuso y te dan órdenes que debes obedecer sin entenderlas. Y aunque sonrían y te digan que todo está bien, en el fondo, tenías un conocimiento innato de que estaban mintiendo. Una especie de convicción abstracta de que había una oscuridad en este mundo que tu cerebro aún no estaba preparado para comprender. Era como ver dibujos animados mientras escuchabas a tus padres gritarse en otra habitación o hacer castillos de arena en la orilla del océano, tratando de ignorar la sensación primaria de que algo te estaba observando desde las profundidades abisales. Tengo un recuerdo así, y aunque todos los que conocía, mi hermana, mis padres, diablos, incluso mi terapeuta, han intentado decirme que no es real, que ese hombre nunca existió, que un fin de semana entero de mi vida nunca sucedió, que todo fue producto de recuerdos falsos y una imaginación hiperactiva, sé, con cada fibra de mi ser, que están equivocados. El tío Teddy es real. Comenzó como una broma familiar. Cada vez que los niños nos portábamos mal, nos amenazaban con ir a casa del tío Teddy, como si fuera el peor castigo imaginable. Tal vez pasemos un fin de semana en casa del tío Teddy, decía mi padre cada vez que discutíamos, y veamos qué tiene que decir al respecto. Se aseguraron de no explicar nunca quién era ese tío Teddy, ni por qué supuestamente daba tanto miedo. Eso por sí solo lo hacía más efectivo que cualquier amenaza específica. A mí me encantaba dejar que mi imaginación llenara los huecos. Como la pequeña mocosa que era, inventaba historias para asustar a mi hermana pequeña, Katy, hasta casi matarla de miedo. El tío Teddy es un devorador de niños, le decía, y cuando te mandan a su casa, te cocina y te convierte en pastel de carne. Y entonces ella lloraba y yo me quedaba castigada. Entonces llegó aquel soleado día de junio, cuando esperaba con ansias mis últimas vacaciones de verano antes de que se acercara el espectro de la escuela secundaria. Imaginen mi reacción cuando mi madre nos dijo que, esta vez, de manera genuina y sincera, íbamos a ir a casa del tío Teddy. Quise preguntarle si estaba bromeando, pero no había la más mínima frivolidad en sus ojos. Su suave sonrisa era claramente forzada, tal vez para mantenerme calmado, o tal vez para calmarse a sí misma. No te preocupes. Esto no es un castigo, dijo. Creo que todos vamos a tener un gran fin de semana. Naturalmente, Katy perdió por completo la cabeza. Se puso furiosa y mis padres tuvieron que reparar tediosamente todo el daño que había causado durante años de mentiras y cuentos fantásticos. Incluso yo estaba un poco nervioso. Me quedé despierto esa noche imaginando la vista desde el interior de un microondas, girando lentamente una y otra vez. Mi padre me sacó de la cama a las 5 de la mañana y me llevó a los viejos muelles. No era nada nuevo. La pesca era nuestra tradición, la forma en que nos uníamos, pero ese día su corazón no estaba en ello. Ni siquiera hablamos más que un par de palabras. Se limitó a mirarme con una agonía silenciosa en los ojos, como si hubiera algo que estuviera desesperado por decir pero no pudiera, mientras nuestro bote atravesaba perezosamente la niebla de la madrugada. Cuando regresamos, mis maletas ya estaban preparadas. Nuestra madre nos llevó en coche durante horas, tan lejos de la civilización como te puedas imaginar. Cada vez que pensaba que la carretera no podía volverse más rural, más estrecha, más llena de baches y deslavada, me equivocaba una y otra vez, hasta que lo que estábamos recorriendo no podía llamarse carreteras, sino más bien senderos salvajes a través de un bosque indómito. Hasta que, por fin, la maleza se despejó de golpe y llegamos a un viejo puente cubierto de madera y a un cartel colorido que decía SS. Al final resultó que el tío Teddy no era nada como lo había imaginado. De pequeña, siempre le había tenido miedo a Marilyn Manson, después de verlo en la portada de una revista, y así era como imaginaba a Teddy, moreno, melancólico, flacucho, pálido. En realidad, era un hombre enorme, musculoso pero con una gran barriga y una espesa barba. Nos levantó a mí y a Katy en sus brazos y nos abrazó con tanta fuerza que sentí que iba a estallar. Tus padres me han contado mucho sobre ustedes, chicos, dijo con una gran sonrisa, incluido un rumor sobre cierta afición por las galletas con chispas de chocolate. Espero que sea cierto, porque tengo una tan de recién salida del horno. Me encantó mi primer día completo en Wednesby. Era como el ideal platónico de la América de los pueblos pequeños, como algo que solo había visto en postales y libros ilustrados. Normalmente me ponía nerviosa cuando estaba rodeada de adultos desconocidos, pero no aquí. Todo el mundo estaba sonriente. Les gustaba reunirse en la colina que rodea la impresionante iglesia del pueblo y allí me hice amiga rápidamente de un chico llamado Colin, que también había sido arrastrado hasta aquí por sus padres. Pasamos el día explorando el bosque y fingimos que era un mundo de Minecraft,
construimos pequeñas casas de tierra y luchamos contra enredaderas imaginarias con palos. La tierra del tío Teddy era una de colinas onduladas donde el viento susurraba a través de la hierba alta como dedos que rozan el cabello. Era un rancho de caballos y su casa de campo estaba ubicada en el lugar perfecto para brindarnos una vista constante de la belleza de la manada. La regla número 1 aquí, explicó mientras nos daba el recorrido, es no salir nunca de noche. Diablos. Quédate cómodo y agradable en tu habitación cuando se ponga el sol, ¿de acuerdo, amigo? ¿Por qué? Pregunté. Hizo una pausa. Coyotes, dijo. A veces salen de noche. No son demasiado malos ni nada, pero no quiero que ustedes, niños, se lastimen, eso es todo. De hecho, esa noche fue la primera vez que noté algo extraño en ese pueblo, pero no era ningún coyote. Estaba tumbado en mi dormitorio mirando los caballos que había en el campo que había detrás de la casa. Había 10 yeguas por cada semental, a quien Teddy le gustaba bromear diciendo que era el tipo más afortunado de la tierra. Pero algo no iba bien con él esa noche. Todos los demás pastaban sin darse cuenta de que yo los estaba observando, pero él me estaba mirando fijamente, igual que yo. Me estremecí, como si me hubieran pillado haciendo algo malo. Había algo en el que me ponía la piel de gallina, lo absolutamente quieto que estaba, como ni siquiera su cola se balanceaba con el viento. La forma en que ambos ojos me miraban directamente, su mirada penetrante en mi alma. Podía decir que algo andaba mal en eso, pero mi cerebro infantil no podía entender que, al final, simplemente cerré las cortinas y me obligué a dormir. A la mañana siguiente se lo conté al tío Teddy y él se rió. ¿Ese muchacho? Seguro que has estado viendo cosas. Me mostró al semental, que a la luz del día parecía un caballo normal otra vez, masticando heno. ¿Ves cómo los caballos tienen los ojos a los lados de la cabeza? Eso es para que puedan ver a los lobos desagradables que vienen desde cualquier dirección, explicó con paciencia. Para que te estén mirando así, tendrían que haber estado justo en la parte delantera de su cara, como un depredador. Y este grandullón no es un depredador, ¿verdad? Le encantan las zanahorias y la avena. Me reí y asentí, aunque me sentí un poco tonta por todo el asunto. Aún así, desde entonces mantuve las cortinas de mi dormitorio cerradas todas las noches. Después de eso, Collin y yo nos pusimos a trabajar en la tarea que los niños hacen mejor, desperdiciar por completo un día de verano. En algún momento de esa tarde, me preguntó si había visto el cementerio del pueblo. Le dije que sí, por supuesto, había uno modesto justo al pie de la colina de la iglesia, una humilde docena de lápidas de granito alineadas en filas. Sonrió. No, dijo con aire de suficiencia, me refería al cementerio real. Me llevó más allá de la iglesia, al punto más alejado de la civilización en la pequeña isla. Lo que me esperaba allí no se parecía a ningún cementerio que hubiera visto antes. Lo que debían de ser cientos de marcadores rudimentarios, hechos de palos, astas, barro y todos los componentes básicos del bosque, estaban intercalados entre los árboles sin ton ni son, como un bosque propio. Solo sabíamos que eran tumbas por las manchas de tierra descolorida en su base y por el hecho de que algunos de los marcadores parecían cruces, aunque la mayoría eran símbolos más esotéricos. Algunas de ellas parecían viejas, muy viejas. Me pregunté cómo demonios habían podido seguir en pie, pero entonces me di cuenta de que no llegaba viento alguno al cementerio, ni siquiera la más mínima brisa. Es genial, ¿verdad? ¿Quiero decir que crees que enterraron aquí? Preguntó. No creo que sean tumbas de personas. Es imposible que aquí haya vivido tanta gente en toda la historia de este pueblo. Además, son demasiado pequeñas. Tiene razón, pensé. Ninguna tumba debería ser tan pequeña. Nunca. Por alguna razón, pensarlo me provocó un escalofrío en la espalda. No sé, ¿mascotas? No, qué tontería. Se rió. Estoy pensando en extraterrestres. ¿Extraterrestres? Bueno, Brian me dijo. Oh, Brian estuvo aquí antes que tú. Era genial. Bueno, él fue quien encontró este cementerio, pero también se escabulló de la casa una noche, sí, para encontrar un teléfono o algo. No lo recuerdo. Y de todos modos, él vio a esta criatura afuera de su casa, como que los estaba observando, y dijo, ¿cómo? Estaba hablando demasiado rápido y sus palabras se estaban enredando en nudos. Bueno, básicamente, por la forma en que lo describió, pensé que tenía que ser un extraterrestre. Nada de lo que ocurre en la Tierra es tan extraño. No lo sé, me encogí de hombros tímidamente. Creo que la Tierra tiene muchas cosas raras. Me ignoró y siguió adelante. De todos modos, creo que eso es lo que hacen. Cuando los ovnis vuelan sobre la ciudad, todos toman sus armas y los derriban. Y luego los entierran aquí mismo. ¿En qué diablos están haciendo, muchachos? El rugido del tío Teddy casi nos hizo saltar de la piel. Nos dimos la vuelta y vimos a un hombre que casi no reconocimos, ojos que parecían estar encendidos, una cara que parecía roja como el fuego, manos cerradas en puños. Nunca había visto a Teddy con nada que no fuera una gran sonrisa tonta. Ahora, parecía estar a punto de estrangularnos. Lo sentimos mucho,
Tío, solo estábamos. Ahora, quiero que me escuches, muchacho. No me importa quién seas, sobrino o no. Te estrujaré el cuello como si fuera una toalla si alguna vez te vuelvo a ver poniendo un pie aquí. Se mordía el labio, como para reprimir un ataque de gritos. Esto es tierra sagrada, muchacho, sagrado. ¿Tienes idea de lo que eso significa? Fue solo después de unos minutos de súplicas y llantos que su expresión finalmente comenzó a suavizarse, como agua que se vierte sobre un fuego furioso. Juramos por nuestras almas inmortales que nunca volveríamos a mirar en dirección al cementerio durante toda nuestra vida. Así, con una dolorosa palmada en la nuca y la promesa de contárselo a nuestros padres, Teddy nos llevó a casa en silencio. Esa noche me despertó tarde el sonido de las campanas de la iglesia, que sonaban como un látigo que restallaba en mi cráneo. Intenté retirarme de inmediato al reino seguro de los sueños, pero en el silencio, lentamente registré otro sonido, uno mucho más bajo, más gutural. Abrí los ojos lo suficiente para ver la silueta vaga de algo alto y corpulento justo detrás de la cortina de la ventana, ligeramente iluminado por la pálida luz de la luna. Podía escuchar el resoplido y la respiración de un caballo, pero sonaba de alguna manera enfermizo, como si estuviera luchando por empujar el aire alrededor de algo atascado en su garganta, algo que se sacudía y repiqueteaba contra sus cuerdas vocales cada vez que intentaba inhalar. Lo único que pude hacer fue esconderme bajo mi manta y convencerme de que me protegería. Debía haber logrado dormir en algún momento, porque en un momento amaneció y la silueta había desaparecido. A la mañana siguiente, el tío Teddy nos llevó a Colin y a mí a pescar en un bote, como hacía papá. Había vuelto a ser el mismo hombre feliz de siempre y costaba creer que fuera el mismo hombre que había amenazado con retorcerme el cuello el día anterior. Había algo en su forma de hablar que hacía que hasta las cosas aburridas sonaran interesantes. Nos habló de los cipreses que parecían surgir de las aguas como los dedos de un gigante que se ahoga y de esa enfermedad debilitante que plagaba a todos los siervos de la zona. Además, hablaba de historia y política, y nos quedábamos atónitos, porque era la primera vez que un adulto nos hablaba de esos temas como si fuéramos iguales. No lo entendíamos todo, por supuesto, pero nos fascinó de todos modos cuando nos contó cómo había reaccionado ante el 11 de septiembre, el asesinato de JFK, las guerras mundiales, hasta que empezamos a preguntarnos cómo era posible que tuviera la edad suficiente para recordar todo eso. Cada vez que le preguntábamos, se reía y nos dedicaba una sonrisa cómplice. ¿Habéis leído alguna vez la Biblia, chicos? No es como oír fragmentos en la escuela dominical. Me refiero a leerla con vuestros propios ojos, de cabo a rabo, preguntó finalmente, y se sorbió los dientes cuando negamos con la cabeza. Vaya, no os criaron bien. Cuando yo tenía vuestra edad, ya la había memorizado de cabo a rabo, junto con el Corán, el Eveste, el Bhagavad Gita, y empezó a contarnos historias de la Biblia. Queríamos quejarnos de que ya las habíamos oído todas en la escuela dominical, pero las suyas eran diferentes. Todo estaba retorcido cuando las contaba, pero hablaba con tanta certeza y confianza que casi le creíamos a él antes que al libro mismo. Nos sentíamos emocionados, como si nos estuvieran contando verdades secretas que ningún otro adulto nos diría. Nos contó cómo Abraham realmente sacrificó a su hijo en Meraíe, cómo Job mató a su propia familia para demostrar su devoción, cómo los cananeos dejaron de hacer ofrendas a Moloch y comenzaron a dar a Dios en su lugar. Pero pronto, ya no nos divertíamos. Su voz se hacía más grave y más grave. Las historias se volvían más violentas. Los niños habían insultado a uno de los profetas de Dios en Israel, y por lo tanto habían insultado a Dios mismo. Eso significa una sentencia de muerte del mismísimo cielo, algo que absolutamente debe ejecutarse bajo pena de perdición, dijo. Eliseo los tomó, a los 42, y los ahogó en el río Jordán, uno por uno. Mantuvo sus cabezas bajo el agua, pero no se alegró con esto. De hecho, después de terminar su trabajo, cayó de rodillas y lloró. Pero Dios se le acercó, acunó su mejilla, le secó las lágrimas. Tú no eres malo, hijo mío, le dijo. Eres simplemente mis manos aquí en la tierra. Algo se quebró en su voz. Su sonrisa se ensanchó, pero ya no había nada tranquilizador en ella. ¿No lo ves? ¿No es hermoso? Ahora estaba prácticamente maníaco, hablando cada vez más rápido. A veces las personas necesitan hacer cosas horribles por propósitos superiores. No las hace malas, no las hace malas. ¿Quién podría juzgarlas por hacer lo correcto? Lo que les pasó a esos niños, tenía que pasar. ¿No lo ves? Y Lische era un buen hombre. Ser elegido por un poder superior y cumplir con tu deber, es un don, no un mal. Sigues siendo una buena persona, ¿lo entiendes? No. Hubo un largo silencio. El tío Teddy nos miró de un lado a otro, con los ojos hinchados como si estuviera a punto de llorar. Parecía examinar cada centímetro de nuestras expresiones en busca de qué. Creo que era un indicio de comprensión, una señal de que estábamos de acuerdo con él, como si así pudiéramos absolverlo de su culpa, pero nunca lo logramos. Una cierta oscuridad llenó sus ojos y se dio la vuelta con un suspiro, no exactamente decepción,
más bien, resignación. No, claro que no. El tío Teddy no volvió a decir palabra durante todo el resto del viaje. Se quedó mirando fijamente las aguas hasta que el barco se encalló por sí solo. Después, Colin y yo nos fuimos a dormir juntos a la colina, a leer formas en las nubes, en un acuerdo mutuo tácito para olvidar lo que acababa de pasar. De alguna manera, me quedé dormido en esa colina sombreada, y cuando desperté, Colin ya se había ido y el sol se estaba poniendo. Yo estaba fuera después del toque de queda. Volví a la casa de campo, que estaba poco iluminada, esperando una reprimenda. En cambio, me encontré con una visión mucho más extraña. En un lado de la isla de la cocina, de espaldas a mí, estaba Colin, flanqueado por Teddy y una mujer que creía que era su madre. Mi madre estaba frente a ellos, mirándome, y aunque no lloraba, sus ojos se veían rojos y enrojecidos. La atmósfera se sentía pesada, como si esto fuera algo que no se suponía que yo viera, así que me retiré a mi habitación y traté de distraerme. Unas horas más tarde, escuché las campanas de la vieja iglesia del pueblo sonando durante la noche. Nunca volví a ver a Colin después de eso y nadie lo mencionó. Me dije a mí misma que simplemente se había ido a casa, pero nunca estuve segura. A la mañana siguiente, las primeras nubes se cernían sobre Wednesby. Eran nubes grises y monstruosas que retumbaban como un ejército que se acercaba, todas ellas blasfemias amenazantes que deshonraban un cielo que se suponía que era perfecto y azul. La atmósfera de la ciudad cambió con ellas. Ya nadie sonreía. Los lugareños me observaban desde sus ventanas y porchis con caras de piedra, susurrando entre ellos. Parecía que todos formaban parte de una gran conspiración de la que solo yo había quedado excluido. Mamá hizo todo lo posible por actuar como si todo estuviera bien, pero cada sonrisa era un poco más falsa que la anterior, y la forma en que se entregaba a cocinar y a las tareas domésticas parecía cada vez más desesperada, como si estuviera tratando de distraerse. Le dije que ya no me divertía, le rogué que volviera a casa, pero ella solo me miró, exactamente de la misma manera que mi padre lo había hecho esa mañana brumosa. Todo va a estar bien, cariño. Puso una mano sobre mi hombro. ¿Por qué no vas a jugar con los otros niños? Seguro que eso te hará sentir mejor. Pero todos ellos estaban pasando por lo mismo que yo. Noté que había menos niños reunidos en la colina alrededor de la iglesia de los que recordaba de mi primer día. Eso se debía, según me explicaron, a que varios de ellos se habían vuelto a casa en las últimas 2 noches, nuestro eufemismo esperanzador para desaparecido. También me enteré de que todos y cada uno de nosotros habíamos sido arrastrados hasta allí por nuestros padres, supuestamente para visitar a la familia extendida. A pesar de la riqueza de las parejas casadas de mediana edad, ni un solo niño en todo Wednesby era local. No vi ni rastro de Teddy en todo el día. Bueno, creo que no. Una vez estaba mirando con nostalgia el bosque que había al pie de la colina e imaginé que podía empezar a correr y nadar y alejarme de ese lugar, y vi algo que rondaba por los arbustos a 4 patas, con el hocico pegado al suelo, como si estuviera siguiendo el rastro de una presa. Debía ser un coyote, pensé, solo por la forma que se veía en la distancia borrosa, pero había algo en los breves atisbos de su pelaje, espeso, rizado y de un marrón fangoso, que me recordaba a los mechens de la espesa barba de Teddy. Y durante el resto del día, en el fondo de mi mente permaneció la imagen mental de él arrastrándose sobre manos y rodillas, acechando el desierto como un animal. Más tarde, cuando volví a casa, pasé por los campos de caballos y me di cuenta de que todos me miraban fijamente, casi en perfecta sincronía. No era como el semental, aquella primera noche, con esa quietud escultural y los 2 ojos vacíos y en blanco mirándome directamente de maneras imposibles. Todos eran caballos normales bajo la luz del sol, y aún así me desconcertaba la forma en que me miraban, con paciencia, expectantes. Todo era enloquecedor. Saber que algo malo estaba a punto de suceder, que estaba sucediendo, tal vez, sin que nadie lo viera, y, sin embargo, que el día transcurriera en silencio, sin incidentes. Hacía que hasta el aire pareciera más denso, más difícil de respirar. Todos los niños tienen un sentido innato de ese tipo, una cierta capacidad para saber cuando la oscuridad se cernía sobre las periferias de su mundo simple, incluso si no podían entenderlo. En el fondo, sabía que se había puesto en marcha una serie terrible de acontecimientos, tan irreversibles e imparables como un tren desbocado, pero no podía ver sus vías. Al ponerse el sol, sentí que no me quedaba mucho más tiempo para esperar. Ya había rezado antes, en cierto modo, esas oraciones que te hacían memorizar en la escuela dominical, pero esa noche había rezado verdaderamente a Dios. La tormenta se desató. No se parecía a ninguna otra que hubiera experimentado antes. Las gotas de lluvia sonaban como millones de puños que golpeaban el techo, tratando de entrar, y el estruendo de los vientos sonaba casi humano, como un gemido de desesperación que subía y bajaba en tono y volumen, pero que nunca terminaría. El estruendo del trueno era como el martillo de un herrero cósmico contra el yang de la tierra,
haciendo vibrar las ventanas y dejándome temblando, con las venas palpitando de adrenalina. La casa crujía y gemía a mi alrededor, como si estuviera a punto de desmoronarse, de quedar reducida a sus partes constituyentes y desparramarse como un hormiguero debajo de una manguera de jardín. Casi peor que lo que oí fue lo que no oí. La cacofonía de la tormenta ahogó todos los demás sonidos. Miré hacia la ventana, preguntándome si la cosa estaba una vez más de pie justo al otro lado de ese delgado borde. Diablos, podría haber una manada entera de ellos, rodeando la casa, arrastrándose por el techo, buscando cualquier punto de entrada, esos resoplidos jadeantes y ahogados ocultos por el diluvio. Me senté en la cama y aguzé el oído, escuchando. Pero, ¿sería capaz de distinguir la diferencia entre la lluvia torrencial y el ruido de los cascos? Me quedé despierto toda la noche mirando la cortina de mi ventana, analizándola en busca de cualquier rastro de la silueta de la criatura, pero esa noche no había luna que la iluminara desde atrás. Podría estar presionando su cara contra el vidrio en ese preciso momento y yo no tendría forma de saberlo, a menos, por supuesto, que hiciera a un lado la cortina y mirara. Me arrastré hacia adelante. Incluso un solo paso hacia esa cortina hacía que mi corazón se acelerara en mi pecho. A cada momento esperaba que algo rompiera el vidrio y me agarrara con una garra malvada. Observé cómo la cortina de lino se balanceaba lentamente con la brisa ambiental. Tal vez no había nada al otro lado. Tal vez apartaría la cortina, vería solo oscuridad y finalmente me sentiría lo suficientemente segura para dormir. Todo lo que tenía que hacer era mover un poco de tela. Sería fácil. Entonces, ¿por qué parecía tan imposible? Levanté una mano, pero temblaba con tanta fuerza, como un animal rabioso que no podía controlar. Se acercaba cada vez más. Lenta y delicadamente, agarré un borde de la cortina, y entonces, un sonido, no fuera de la ventana, al final del pasillo, justo afuera de mi habitación. Pasos, pisando fuerte hacia mi puerta, como algo que se acercaba a toda velocidad. Sentí que mi corazón se atascaba en mi garganta. Habían encontrado una manera de entrar, pensé. Usaron la ventana para distraerme mientras encontraban una manera de entrar. Corrí a bloquear la puerta con un armario, pero era demasiado tarde. La puerta se abrió de golpe con tanta fuerza que hizo temblar las paredes, y me encogí ante la loca criatura que me miraba desde la oscuridad del pasillo. Tío Teddy. Apenas pude reconocerlo. Su camisa parecía sucia y casi sólida por la mugre y los excrementos, como si hubiera acumulado la suciedad de un mes en una sola noche. Dos ojos sobresalían como brasas de un rostro cubierto de tierra y ceniza, su pelo y barba negros como el azabache estaban retorcidos, enredados y desaliñados y le colgaban como la melena de un león. Su olor era infernal. Me recordó a un hombre salvaje de una era primitiva, asombrado por la visión del fuego. Ponte los zapatos, ordenó en un tono que no admitía preguntas. Nos vamos. No pude discutir con él. En cuestión de segundos, estábamos en su camioneta mientras él conducía por la ciudad como un hombre que sabe que su tiempo está a punto de acabarse. Supuse que seguiría la ruta de memoria, ya que era imposible ver la carretera a través de esa sofocante neblina de lluvia y oscuridad. Un rayo lo suficientemente cerca como para hacerme rechinar los dientes atravesó la noche e iluminó por un instante el gótico y amenazador edificio de la iglesia del pueblo. Pisó los frenos, saltó del coche y me arrastró brutalmente por la muñeca. Era la primera vez que veía la iglesia desde dentro y me quedé desconcertada. No había púlpitos ni bancos, solo paredes llenas de altares y fetiches y velas y estatuas de cosas que no eran figuras cristianas que yo reconociera, y una silla real, casi como un trono, en el centro de la habitación. Teddy me empujó bruscamente hacia el asiento. Simplemente siéntate aquí y no te muevas de esta habitación, muchacho, suplicó sin aliento. Solo confía en mí, ¿de acuerdo? Puedes confiar en tu viejo tío Teddy. He hecho lo correcto por ti, no. Por favor, no me hagas quedarme aquí. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. ¿Por qué me trajiste aquí? Quiero ir a casa. La silla parecía equipada con algún complejo y elaborado conjunto de restricciones, pero por suerte, no tuvo tiempo de jugar con ellas. Seguía mirando hacia la puerta, como si temiera que alguien pudiera entrar. Intenté ponerme de pie, pero me agarró del hombro y me obligó a sentarme. No tengo tiempo para esto, mocosa egoísta, porque no puedes callarte y hacer una pequeña cosa por tu tío. Para, me estás haciendo daño. Para entonces yo ya estaba gritando, llorando, retorciéndome contra su agarre. Su reacción llegó más rápido de lo que mi cerebro podía registrar. Una mano agarró mi garganta, apretándome la tráquea, y de repente en la otra apareció el destello de una navaja de afeitar, deslizada de su manga con la gracia de un mago. La levantó para que pudiera ver mi reflejo en su superficie brillante, y todo el tiempo, había algo en sus ojos que nunca había visto allí antes. Siéntate aquí o mataré a tu madre y a tu hermana pequeña. ¿Entiendes? Tomaré esto y las cortaré en pedacitos y se los daré de comer a los perros. Te haré mirar cada segundo. Te haré ayudar a cortarlas. ¿Es eso lo que quieres? Lo es.
Quería gritarle, decirle que odiaba a ese impostor, que quería recuperar al verdadero Teddy, pero la voz se me quedó atrapada en la garganta en forma de sollozo y Teddy huyó del edificio a toda velocidad, como si acabara de quitarle el seguro a una granada. Sé un niño grande, la voz de mi madre susurró en mi cabeza. Era lo que siempre me decía cuando tenía miedo o estaba triste. Sé un niño grande. Esas palabras golpearon mi cabeza como un latido del corazón mientras me acurrucaba en la silla, con las rodillas contra el pecho, y lloraba. Me quedé quieta todo el tiempo que pude. Mi miedo al tío Teddy luchaba contra mi miedo a estar sola en una iglesia macabra durante una tormenta terrible. No podía luchar contra la sensación opresiva de que las estatuas dispuestas a lo largo de los diversos santuarios estaban mirándome. Cuanto más miraba las figuras torcidas, menos humanas parecían. Sé que suena loco, pero casi parecía que las paredes se cerraban a mi alrededor y que todos se acercaban cada vez más. Todo lo que hizo falta fue el impacto de un rayo en la torre del edificio para finalmente hacerme correr hacia la puerta. Llegué justo a tiempo. Allí, al final de la calle, apareció una masa de siluetas, tan cerca y tan cohesionadas que parecían una mancha negra que se deslizaba por el pavimento. Me lancé hacia los arbustos que había al otro lado de la calle momentos antes de que la espantosa procesión se iluminara con los tenues destellos de la luz de la luna. Caminaban con la sincronización robótica de un ejército en marcha, de pie, de 3 en 3, en filas ordenadas, algunos con frascos de incienso ardiendo colgando de cadenas. Todos se movían en absoluto silencio. Ni siquiera podía oír sus pasos bajo el estruendo de la lluvia. Reconocí a los habitantes del pueblo por sus siluetas y sus atuendos. Estaba el vestido de verano de la anciana de la calle y el mono del único mecánico del pueblo, pero todos ocultaban su rostro bajo un velo de satén negro, como el que se ve en una novia en el altar. Había algo en esos velos que me aterrorizaba más que nada, solo mirarlos, pensar en lo que podría haber debajo. Sentí como si tuviera petardos debajo de la piel y manos apretando mi corazón y mis pulmones, y tuve que luchar desesperadamente contra cada nervio de mi cuerpo que me gritaba que corriera. Fila tras fila, las figuras desaparecieron en el interior de la iglesia, y en el momento en que se perdieron de vista, esa sensación de opresión, ardor y retorcimiento que sentía en mi interior se calmó. Me puse de pie y corrí, sin ir a ninguna parte, tropezando ciegamente bajo la lluvia y rezando a Dios para encontrar una manera de salir de esta pesadilla, para despertarme en la cama con el olor de las galletas recién horneadas del tío Teddy y que todo esto hubiera sido solo una pesadilla. De repente, me cegaron los faros de un vehículo que doblaba la esquina. Me quedé inmóvil, sintiendo que algo tiraba de mí. ¿Era alguien que me ayudaría? ¿O era Teddy? ¿O algún otro de esos habitantes del pueblo, con esos horribles velos de pesadilla? Casi corrí y me escondí. Gracias a Dios no lo hice. No puedo describir mi alivio cuando reconocí la camioneta gris de mi familia y mi madre salió corriendo a abrazarme, con lágrimas en los ojos. Gracias a Dios, susurró. Oh, gracias a Dios. No me pidió que le explicara dónde había estado. Era como si ya lo supiera. Sin decir palabra, me dejó en el asiento trasero junto a Katy, todavía aturdida por haber sido despertada de su siesta. Mientras mamá corría por la carretera de regreso al puente, pudimos escuchar las campanas de la iglesia sonar una última vez, el sonido penetrante incluso a través de los relámpagos y la lluvia. Al salir, pasamos por el campo de caballos. Me tapé los ojos con las manos, sin atreverme a mirar. Pero Katy miró, y nunca olvidaré su pequeño jadeo. ¿Están enfermos los caballos, mami? ¿Qué les pasa a los caballos?, preguntó. ¿Qué les pasa en la cara? En el momento en que cruzamos el puente de vuelta, dejó de llover y las nubes se despejaron, como si lo que nos había estado sosteniendo en la palma de su mano finalmente hubiera aflojado su agarre y nos hubiera dejado ir. Ninguno de nosotros dijo una sola palabra durante el viaje de regreso a casa. Durante años, todo esto permaneció en mi memoria solo como fragmentos abstractos, como si pudiera recordar la sensación pero no la esencia. Siempre pensé que era una pesadilla de la infancia que recordaba a medias o algo que había visto en la televisión. Hace apenas unas semanas, todas las piezas volvieron a encajar, todas a la vez. Hace poco, mis padres fallecieron y mi hermana se mudó al extranjero, así que me quedé con la antigua casa familiar. Con la situación económica actual, me quedé sin dinero enseguida. Estaba empacando todo cuando, de la cómoda antigua de mi madre, cayó un viejo álbum de fotos, casi hecho pedazos. Pensé que un viaje al pasado me ayudaría a sobrellevar el hecho de tener que sacrificar la casa de mi infancia a los caprichosos dioses del mercado inmobiliario. Así que me senté y pasé unos minutos riéndome de las viejas fotos de cuando era niña, recordando las vacaciones que habíamos tenido y me quedé helado, justo cuando estaba a punto de pasar una página. De alguna manera, en lo más profundo de mi corazón, sabía que él estaría allí, esperándome. El corazón se me subió a la garganta. Algo en lo más profundo de mis entrañas me gritaba que arrojara el libro al fuego. No sé cómo me armé de valor para pasar a la página siguiente.
me temblaba tanto la mano que casi le arranqué la esquina. Allí me esperaba una foto a toda página de mí, mi familia y mis amigos posando juntos en un salón de juegos local para mi cumpleaños número 15. Esto habría sido años después de nuestro viaje a casa del tío Teddy, y no pude encontrar ni un solo rastro de él a simple vista. Por un único y dichoso momento, me convencí de que no había sido nada, solo mi imaginación hiperactiva, y entonces lo vi, allá a la derecha, apenas visible en la oscuridad de la noche. Nos había estado observando desde fuera de la ventana. Todo lo que podía ver era su cabeza, como si fuera la única que sobresaliera de la negrura. Tenía la cara pegada al cristal y su aliento empañaba la ventana. Tenía una gran sonrisa en el rostro y miraba directamente a la cámara, como si participara en nuestra foto de grupo. Y por encima de aquellas hileras de dientes amarillentos había unos ojos perfectamente redondos, maranes y cambiantes como el barro que fluye bajo la lluvia alrededor de pupilas horizontales y rectangulares. Hemos llegado al final del video. Si les gustó no duden en dar like y suscribirse para más contenido. Nos vemos en un próximo video.